Buenas tardes, televidentes, señoras y señores. Bienvenidos a History TV en la edición de la noche. Estamos recibiendo señales de todos nuestros televidentes que quieren oír un documental sobre el imperialismo y colonialismo en todo el mundo. Entonces, vamos allá. Antes que nada, vamos a saber cuál es el concepto del imperialismo. El imperialismo se trata de expandir el poder en naciones extranjeras. La palabra imperialismo fue originalmente usada en el siglo XIX, actualmente utilizado por las potencias mundiales para referirse a la expansión de dominios durante la época del siglo XIX hasta actualmente para conquistar demás países con bajos recursos, explotación de recursos naturales o demás situaciones. El colonialismo es un sistema político-económico en el cual un Estado más poderoso domina a otro más débil, extrayendo todos sus bienes materiales y recursos. Las características son: un Estado extranjero domina a otro Estado extranjero, imponiendo sus propios idiomas y costumbres. Los bienes más valiosos y suministros de la nación conquistada son explotados por la nación conquistadora. Potencias europeas como Portugal, España, Francia, Gran Bretaña, Alemania y Países Bajos colonizaron gran parte del mundo. El reparto de África fue una colonización hacia los territorios africanos dirigido por 7 potencias mundiales en el cual se repartieron África en la Conferencia de Berlín. La Conferencia de Berlín de 1884 reguló la colonización y comercio europeo en el continente africano. La conquista de África fue una de las acciones más infames de la historia, debido a que trataron ese continente como si estuviera desolado y a sus habitantes los explotaron mediante la esclavitud. En resumen, la repartición de África fue un proceso colonizador en el que tuvo un gran impacto política y económicamente en los países de África, en el cual las consecuencias se evidencian hoy en día. Ahora vamos con nuestro reportero Juan Sebastián. La colonización de Asia por parte de potencias europeas y de Estados Unidos implicó varias políticas al colonizar. A la hora de dominar pequeños territorios con un grupo de indígenas bien conformados, se estableció un protectorado en vez de una colonia. La colonización de Asia no solo involucró a potencias europeas, sino también a otras potencias como Rusia, Estados Unidos y Japón. La demanda de productos orientales como telas, especies, porcelanas y demás fueron el impulsante para el imperialismo en Asia. El trato de los europeos que le dieron a Asia fue muy diferente al que le dieron a África. Gracias, reportero Juan Sebastián. Ahora le damos paso a tu compañero Juan Esteban. La doctrina de Monroe es una posición política fuera de los Estados Unidos en la cual se opone al colonialismo en el hemisferio occidental. Fue introducido por primera vez en 1823 por el presidente John Monroe y John Quincy, en el cual dan una advertencia a las potencias europeas de no interferir en los asuntos del hemisferio occidental. El colonialismo en el continente americano inició en el siglo XV cuando potencias europeas llegaron a dicho continente. En el continente africano inició el colonialismo en el siglo XIX, cuando se repartieron las potencias de Europa el territorio africano en la Conferencia de Berlín.
En el continente asiático inició en el siglo XIX cuando los europeos partieron el continente asiático en tres, en India, en Indochina y en China y demás territorios. En el continente de Oceanía comenzó en el siglo XVIII cuando los europeos llegaron a Australia y Nueva Zelanda. En conclusión, estos dos términos, el imperialismo y el colonialismo, fueron dos hechos históricos durante toda la historia del mundo, desde el siglo XVIII hasta actualmente. Esto se caracteriza debido a la explotación de recursos naturales y bienes del país colonizado. Para ti, ¿qué es el colonialismo? Para mí el colonialismo es un sistema político y económico por el cual un Estado extranjero domina y explota una colonia. ¿Qué es el imperialismo para ti? Para mí el imperialismo es tratar de dominar a otros países para tomar el control o para tomar alguna materia prima que se necesite o algún elemento que se necesite de esa tierra. Gracias.